Shalom, shalom, buenas tardes, tengan todos mis hermanos, que el Eterno me los bendiga grandemente en este día, en este fresco día aquí en Ciudad Victoria, ya con el frío, sintiéndose un poquito más. Abríguense bien, coman calientito, cuiden su salud, que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Miren, perdón un poquito por la hora, por empezar un poquito tarde, pero bueno, hay unos detallitos técnicos, les pido una disculpa a mis hermanos, que el Eterno me los bendiga. De igual manera les mando saludos a mis hermanos de aquí de Java Ministerio, a mi Roé, Fernando Isaac, a mis hermanos de Capulúac, a mis hermanos de Texcoco, de Zumpango, que el Eterno les bendiga grandemente. Hoy vamos a dar lectura a una enseñanza del libro de Bereshit de la Parashá de Miketz, que continúa con la historia de los hijos de Jacob y del mismo Jacob, y se enfoca en Joseph Azadik, Joseph el soñador, un pastor de Israel. Vamos a ver cómo él sale victorioso, cómo sale adelante de las pruebas que la vida le pusieron. Le puse como tema la esperanza de la redención. ¿Por qué? La redención no solamente te enfoques en la redención final, ok, todos la esperamos, todos anhelamos esa redención, todos tenemos la fe en que la redención final va a ocurrir, en que la venida del Mashiach va a ocurrir para nosotros de una manera en la que nosotros vamos a ser libertados de muchas cosas, que ya hemos sido liberados. Aquí entra un concepto de que si por segunda vez, por primera vez, ok, para quien ya lo tiene por segunda vez, lo hemos dicho, lo hemos estudiado, muy bien. Pero la redención también va enfocada en los temas primordiales de la vida. La redención se puede ver también en la redención de verte libre de una enfermedad, ¿sí? Hashem así lo quiera, que nos veamos libres de enfermedades, de algún problema, de alguna aflicción. La clase pasada estuvimos viendo que siempre tenemos que estar esforzándonos nosotros en cumplir los mandamientos, ¿sí? En estar esforzándonos y trabajando por cumplir los mandamientos. Esos mandamientos están inmiscuidos en el diario vivir. Itbaraj Hashem es pura bendición y Él nos pone, digamos, una serie de mandamientos que nosotros tenemos que cumplir en aras del cielo. Cuando nosotros en aras del cielo decimos, o cuando te dicen un ejemplo, buenos días, ¿cómo estás? Y tú puedes decir, muy bien, Baruch Hashem, muy bien, gracias a Dios, ¿sí? Entonces tú ahí ya te estás librando de algo. ¿Por qué? Porque no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por glorificar al Creador. Es lo mismo con los mitzvot. Cuando Hashem nos pone cierto mitzvot en el día, nosotros lo tenemos que hacer en aras de Él, en aras del cielo, en aras del cumplimiento de la voluntad divina, ¿ok? Que Hashem nos dé la fortaleza de cumplir los mitzvot y cuando tengamos oportunidad de hacerlo, bendecirlo y glorificar su santo nombre. ¿Qué pasa con esto? Hay bendición muy sencilla. Cuando tú te dices, estoy muy bien, gracias a Dios, ok, ahí hay una bendición, que Joseph fue bendecido con esa. Eres librado del mal de ojo. ¿Por qué? Porque tú ahí pones enfrente a Dios, ¿sí? En medio de todo, primero que todo, a Hashem lo pones a Él y no te pones tú. En cambio, cuando dices tú, muy bien, ¿qué no me ves? Muy bien, ¿qué no estás viendo? Muy bien, pues se nota, o así, te estás poniendo tú. Y el propio ego es es el que le da la llave para abrir ese candado para que las personas te puedan ver de mala manera y lleguen decretos negativos a tu vida. Dios nos libre. Muy bien. También entramos y como un resumencito y lo quiero hacer nada más como parteaguas porque lo voy a mencionar también dentro del estudio de la parashá. ¿Por qué? Estas parashot las estudiamos cuando esta festividad tiene razón de ser. La festividad, podrás decirlo, menor de Hanukkah, la festividad de las luminarias, del milagro que ocurrió en Hanukkah, es una forma de agradecer. Si bien no es una fiesta mayor, y tú podrás decir, bueno, si yo no la quiero festejar porque no está marcada en la Torah, ok, te lo respeto. Pero quien ya está inmerso en más conocimiento, bueno, empieza a poner en práctica estas festividades. ¿Por qué? Por tradición, porque así te lo inculcaron desde niño. ¿Por qué? Porque, bueno, eres de cuna judía, o ¿por qué? Porque te fuiste converso, o porque eres un fiel seguidor. Muy bien. Por ahí hay comentarios de que esta festividad es un mandamiento de hombre. Y lo voy a tocar con pincitas, ¿por qué? Si bien la establecieron los sabios judíos, los sabios rabinos, que en aquella época, cuando los Hashmonaim, los macabeos, defendieron la fe, la emuná en el Creador, ¿sí? La emuná en seguir las mitzvot del Creador, el cumplir los mandamientos que el Creador dio, lo hicieron en aras del cielo, por cumplimentar la Torah.
por no profanar ellos el templo interior que ellos tenían primero que nada, y porque todas las cosas celestiales, las cosas que tenían santidad, no se vieran impuras y poder rescatarlas. Cuando ya se hizo el helenismo, la asimilación a las otras culturas, a la cultura griega más bien, el imperio griego fue el que hizo esto, todos los demás opresores que Israel tuvo, Babilonia, Egipto, ¿sí?, los persas, todos ellos los oprimieron de una manera corporal, ¿sí? Se fueron sobre la materia, pero el imperio griego se fue sobre la mente, se fue sobre lo espiritual. Es por eso que el imperio griego vio que el centro cultural máximo de la fe judía, de la fe del pueblo de Israel, se concentraba en el templo. Bueno, fueron y les metieron un ídolo, los quisieron tumbar. Entonces hubo un pequeñito grupo de hombres que de 1 a 100 los combatió, los derrotó y salieron victoriosos y derrotaron ese imperio. Y voy a lo siguiente, dices, es que esos son mandamientos de hombre. Y con esto les pongo un énfasis en estudiar más, ¿sí? En estudiar más, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la Torá oral, ¿sí? Los Midrash, todos esos libros. Hace clases pasadas les mencionaba el libro de los mandamientos, donde se especifica qué hacer con cada mitzvah. Entonces hay que ir a aprender más para poder enseñar. ¿Qué es un mandamiento de hombre? Bueno, te lo digo en otras palabras, un mandamiento que alguien te impone que él mismo no cumple, ese es un mandamiento de hombre, ¿sí? Un mandamiento de hombre podría pasar a ser el que yo te inculque, el que yo te obligue a celebrar el Shabbat y ni yo lo guarde, ¿sí? Ese estoy siendo yo el que te está ordenando esa mitzvah, ¿sí? No porque lo hagas en aras del cielo, sino porque yo te lo estoy diciendo. ¿Qué puede ser otro mandamiento de hombre? ¿Sí? El decirte, honra a tus padres y yo no los honro, y muchas cosas más. Los mandamientos de hombre a los que Yeshua hace referencia, son muchas de las cosas en las que simplemente el hombre no es capaz de hacer las cosas conforme él dice que las hagan. Muy bien. Recuerden que también dice a los fariseos, a sus discípulos les dice, en cuanto a los fariseos de la ley, les dice, hagan como ellos dicen. ¿Quiénes eran? Los maestros de la Torá, pero no como ellos, o sea, que dicen y no hacen, ¿sí? Ese es un ejemplo de un mandamiento de hombre. Y te lo voy a dejar así con 2 ejemplos. Es que yo no festejo esta festividad porque es una festividad de los judíos. Ok, es una festividad nacional del pueblo de Israel. Si no eres parte de Israel, entonces no te digas que eres Israel. Ok, no te estoy obligando a celebrarla. Nada más lo doy como ejemplo para los que después critican o dicen algo que no tienen fundamento, ni bíblico ni toral, y porque tienen la Torá dicen que no. Bueno, ok, un ejemplo más. Simplemente, ¿por qué tienes una sola esposa? No me vengas a decir porque la Torá lo dice, porque no lo dice, ¿sí? De hecho, no se prohíbe. Fue un mandamiento rabínico por el cual se prohibió, y tomando en cuenta al patriarca Isaac, ¿sí?, que tuvo una sola esposa. Ok, ahí va una. Otro mandamiento. Y podrás decir, ¿tú es mandamiento de hombre? ¿Te conviene seguirlo o no? ¿Sí? Es un mandamiento que emana de las leyes de la Torá, ¿sí?, en la sabiduría que le fue otorgada al pueblo de Israel, y vieron que el pueblo se podía descomponer con tantas mujeres. Bueno, ordenaron una, ¿sí?, para irnos derechitos, Otro, no hay versículo que te diga que no puedes tener relaciones antes del matrimonio. Se intuye, y tú sabes en tu ética y moral que no debes de hacerlo, ¿sí? Y bueno, si hay mandamientos que te dice que no te eches varón con varón como te echas con mujer, ¿verdad? Y viceversa, ok. No hay un mandamiento que te diga, un versículo que te diga eso. Entonces, ¿dónde radica el mandamiento? ¿Por qué? Porque lo establecieron los sabios, porque sabían que eso era un daño al templo espiritual, ¿sí? Lo establecieron los sabios. Entonces, con eso te quiero decir, bueno, ¿cuál es el mandamiento de hombre en el que radica tu queja? Porque me ves prender las velas de Hanukkah y que, ok, si hay oportunidad y los ingresos lo permiten, hay regalos para la familia, y si no, simplemente el agradecimiento. Esta es una mitzvah, si así quieres verla, del tema rabínico, como lo fue también la mitzvah de no tener más de una mujer, de no tener relaciones antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque es muy mal, el templo se cuida. Es lo mismo que hacemos al recordar el sagrado milagro que Hashem permitió, que en una vasijita donde se contenía aceite, con el sello del sacerdote, y el aceite es la Torá, es la palabra del Creador,
¿sí? Que tiene que ver con todo lo almático. Aceite en hebreo es shemen, ¿sí? Que tiene la misma raíz de la palabra neshama, ¿sí? Que es el alma, todo lo divino, y está en un cántaro, está en un contenedor, ¿sí? En una vasija. Esa vasija por lo regular, bueno, es administrada en el hogar por la mujer, pero esa vasija es la vasija que tú mismo reflejas, ¿sí? Eres esa parte de tierra que conlleva esa vasija y del cual fluye ese aceite, en el cual tú almacenas ese aceite y con el cual tú usas para iluminar ese aceite. Muy bien, lo dejo nada más ahí como preámbulo. ¿Por qué? Porque lo vamos a tocar ahorita para no irme más del tiempo de la enseñanza. Y muy bien, vamos a continuar con las oraciones y a leer la lectura y nos vamos a la enseñanza directo. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Bendito eres tú, Eterno donador de la Torá. Amén, amén y amén. Parashat de Miketz, Bereshit o Génesis, capítulo 41, versículo 1. Aquí nos habla de los sueños de Faraón. En la traducción tú vas a ver que del hebreo al español dice paró, ¿sí? Paró es Faraón, que viene de la raíz PRI, y no lo voy a decir aquí, los mexicanos saben que un partido político así se llama, bueno, que es vamos a decirlo así, la consagración a elevar todo lo material. Esa es la raíz que tiene paró. Más adelante también vas a ver que el nombre de Abimelech, que también es una forma de llamarle al rey de los filisteos. No porque veas a Abimelech en los Salmos, cuando David salió ileso de él, pienses que es el mismo Abimelech de años anteriores. No, es el nombre que recibía, así como paró, era el nombre que recibía el faraón en turno, ¿ok? Al cabo de 2 años cumplidos, ¿sí? O sea, 2 años de cuando Yosef interpretó los sueños del copero y del panadero, los interpretó en la prisión. El Roella nos explicó esa parashá el sábado. Dice, el faraón soñó que estaba parado a la vera del río. ¿De qué río? El río Nilo. Y del río emergieron 7 vacas de buen aspecto y robustas de carne que pastaban en la ribera. Y tras ellas emergieron del río otras 7 vacas feas y flacuchas que se ubicaron junto a las primeras vacas a la orilla del río. Y las vacas de mal aspecto y flacuchas devoraron a las 7 vacas de buen aspecto y saludables. Entonces paró, despertó, volvió a dormirse y soñó por segunda vez. 7 espigas brotaron en una misma caña, saludables y buenas, y de repente 7 espigas delgadas y marchitas por el viento cálido. Del este brotaron después de ellas. Las espigas delgadas se tragaron a las 7 espigas saludables y llenas. Despertó, paró y asumió que fue un sueño. Ok, él asumió que fue un sueño, ¿sí? No una visión ni nada, porque también ellos estaban acostumbrados a esto. Él asumió que era un sueño. Por la mañana su espíritu estaba perturbado y envió a llamar a todos los nigromantes de Egipto y a todos sus sabios. Ojo, los nigromantes y sus sabios. Y versículos antes dice que él asumió que fue un sueño. Ok, ellos estaban acostumbrados también en las artes místicas, voy a decirlo así. ¿Por qué? Porque bueno, si bien el pueblo hebreo sabe la revelación que tienen los sueños, que es una sexta parte de la profecía, falta el intérprete, falta quien lo interprete y la acción que se le dé. Bueno, en el pueblo egipcio también tenían esta costumbre, no te lo voy a decir que igual, pero estaban familiarizados porque sabemos de dónde provienen los sueños. Pero ellos usaban técnicas como la brujería, la adivinación, los sacerdotes que ellos tenían, los nigromantes, ¿sí? La nigromancia está prohibidísima, ¿sí? Y a todos sus sabios, también tenían sabios con ellos. Recordemos que los faraones tenían sabios a sus lados, tanto que tenían sabios hebreos también de su lado, y lo vemos más adelante con los consejeros que tenía el faraón, ¿sí? Y que uno de ellos, bueno, era Job, el otro era Yitro, y bueno, el otro era el brujo malvado, que más adelante vamos a enseñar eso. Y a todos sus sabios. Paro les contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara a Paro. Entonces el maestro de coperos le habló a Paro diciendo: hago recordar hoy mis transgresiones. ¿Cuáles? Las que él cometió cuando habían entre él y el panadero, ¿sí?, hecho un plan para matar a Faraón, pero bueno, que fue más culpa del panadero, pero eso lo pueden leer si tienen su midrash. Paro se enfureció contra sus sirvientes y me puso en prisión en la casa del maestro de Matarifes. ¿De quién? Del carnicero, el maestro de Matarifes. Me puso en prisión a mí y al maestro de panaderos, y tuvimos un sueño en una misma noche, él y yo.
Soñamos cada uno un sueño que tenía su propio significado. ¿Qué pasa con esto? Dice, y tuvimos un sueño en una misma noche, él y yo. Soñamos cada uno un sueño que tenía su propio significado. O sea, cada uno soñó un sueño con un propio significado. El panadero, esto nos habla de un simbolismo. El panadero vio el simbolismo del sueño del copero y el copero vio el simbolismo del sueño del panadero. Por eso cuando Joseph se lo reveló a ellos, ¿sí? El copero vio que en realidad pasó, o sea, el copero recibió el mensaje y el panadero, al haber él tenido el simbolismo del sueño del copero, dijo, es verdad, ¿sí? En realidad estamos viendo que la revelación la tuvo el panadero del sueño del copero y viceversa. Entonces cuando viene Joseph y le dice al panadero, oh sorpresa, bueno, el copero supo que era verdad, por eso el copero no se queja, porque él vio el simbolismo de ese sueño, ¿sí? Y pasa. Ellos no soñaron la interpretación, por eso Joseph se las tuvo que dar. Y allí con nosotros había un joven, un hebreo, un sirviente del maestro de Matarifes, a quien se lo contamos. Y él nos interpretó nuestros sueños, interpretó a cada uno conforme a su sueño. Y tal como nos interpretó, efectivamente así ocurrió. A mí me restituyó usted a mi puesto e hizo colgar al otro. Entonces Paró mandó llamar a Joseph y prontamente lo hicieron salir de la fosa. ¿De cuál fosa? Del pozo en el que estaba, la cárcel. Se rasuró el cabello, se cambió de ropa y se presentó ante Paró. Esa era una costumbre egipcia, así para presentarse ante Faraón. Estos años que ya llevaba contando hasta este versículo ya eran 12 los que Joseph había pasado hasta el momento de que fue liberado. Y a continuación viene cuando Paró le cuenta sus sueños a Joseph. Paró le dijo a Joseph, tuve un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que escuchas un sueño y lo interpretas, ¿sí? Ojo. Joseph respondió a Paró diciendo, eso está más allá de mí, o sea, no soy yo. Elohim le dará a Paró, por intermedio de Joseph, una respuesta favorable. Entonces Paró le dijo a Joseph, en mi sueño estaba de pie a la orilla del río. Del río emergieron 7 vacas saludables y de buen aspecto que pastaban en la ribera. Y de repente otras 7 vacas emergieron después de ellas, pobres y muy feas, de traza y flacuchas. No he visto otras vacas tan malas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacuchas y feas devoraron a las 7 primeras vacas saludables. Y las vacas buenas entraron dentro de aquellas, pero no se percibía que hubieran entrado, pues su aspecto era tan malo como al principio. O sea, comían y los seguía viendo flacos. Entonces desperté, y en mi sueño vi 7 espigas brotando en una misma caña, llenas y buenas. Pero de pronto, otras 7 espigas, secas, marchitas y quemadas por el viento cálido del este, crecían tras ellas. Las 7 espigas raquíticas se tragaron a las 7 espigas buenas. Le dije esto a los hechiceros, pero no hay quien me diga su significado. Si bien los hechiceros, los necromantes, todo, vieron también lo que significaban los sueños, no pensaron que ocurrieran a la par, ¿sí? Y esa interpretación la tenía Joseph, y ahorita vamos a ver por qué. Ellos decían, ¿cómo puede haber 7 años buenos y 7 años malos a la misma vez? No puede ser. No sabían que era un mismo sueño, en una dualidad, un mismo sueño. Entonces ellos se fueron más a decirle que iba a tener 7 hijas y las 7 hijas iban a morir y todas otras interpretaciones. Y a continuación Joseph se los interpreta. Entonces Joseph le dijo a Paró, el sueño de Paró es uno solo. Elohim te manifestó a ti, Paró, lo que está por hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años y las 7 espigas buenas son 7 años. Es el mismo sueño. Asimismo, las 7 vacas flacuchas y feas que emergieron después de ellas son 7 años, y también las 7 espigas vacías y marchitas por el viento del este son los 7 años de carestía que vendrán. Es lo que yo le dije a Paró, lo que Elohim está por hacer, se lo ha manifestado a Paró. ¿Por medio de qué? Del sueño. Mira, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero después de ellos vendrán 7 años de carestía, y entonces toda la abundancia de la tierra de Egipto será olvidada, y el hambre acabará con la tierra, y de la abundancia previa ya, ¿sí?, ni se sabrá, en razón de la carestía que habrá después, pues será muy severa.
Y la repetición del sueño de Paro obedece a que el asunto está en firme para Elohim y Elohim se apresura a cumplirlo. ¿Qué nos enseña este versículo? Que la repetición de un sueño obedece a que el asunto está firme para Elohim y él se apresura a cumplirlo. ¿Te ha tocado soñar 2 veces las mismas cosas? Bueno, la Torá te está dando la respuesta, que está firme ante Elohim y que la respuesta se va a apresurar a ser cumplida. Mira, Hashem nos libre en soñar de mala manera. Por eso cuando tú confíes en interpretarle el sueño a alguien, que sea alguien que te dé, vamos a decirlo así, una interpretación de buena manera. Y en el aspecto negativo, que a veces puede ver una advertencia, tiene que darse también para bien. En el caso de Joseph vemos el ejemplo. Le está advirtiendo, pero le está dando la solución, cuando solamente se le mandó interpretar y enseguida le va a dar la solución. Ahorita lo vamos a ver. Y mira lo que nos explican los sabios. Dicen que un sueño es una profecía de menor grado. Es una 6ª parte de profecía. También nos enseñan que la consecuencia de un sueño depende de cómo se lo interprete. De modo que si se lo interpreta para bien, el resultado será bueno. Y por eso expresa el versículo, y tal como nos interpretó el sueño, así ocurrió. Por otro lado, el poder de tus actos, y aquí entra la parte activa de la que hemos estado hablando, que tú siempre tienes que estarte esforzando en cumplir mitzvot. El poder de tus actos es tal, ¿qué actos? Los actos de bien, de cumplir mitzvot, que con tus acciones de bien, nada más con las de bien, específico, puedes transformar un mal sueño en uno bueno. Ok, en uno bueno. ¿A cuántos no nos han venido a contar sueños y la gente se espanta por cómo vieron que soñó? Ok, ¿ya han escuchado ese refrán que dice que haz más el bien y la oscuridad desaparecerá por sí sola? Bueno, sí tiene que ver, porque tus actos de bien van a hacer que ese mal augurio que había soñado desaparezca, o que soñó otra persona en consonancia a ti, pero van a hacer que desaparezca. Cuando no hay un buen intérprete, esas cosas suelen pasar y a veces afligen a la otra persona. Aléjate de ahí, ¿sí? No aceptes una interpretación negativa, esfuérzate en tus actos de bien. Por eso siempre acércate a la interpretación, a un maestro que tenga Torah, a un rabino, a un roé. ¿Para qué? Para que te den la buena guía y no te anden interpretando ni a diestra ni a siniestra puras barbaridades. Perdón. Y ahora que Paro se provea de un hombre entendido y sabio y lo ponga a cargo de la tierra de Egipto, que Paro haga así, que nombre intendentes sobre la tierra y prepare a la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia, que junten toda la provisión de estos años buenos que vienen y que almacenen trigo bajo la custodia de Paró para abastecimiento de las ciudades y lo guarden. Dicha provisión será la reserva de la tierra contra los 7 años de carestía que habrá en la tierra de Egipto, de modo que la tierra no sucumba por el hambre. Fíjense, dicha provisión, lo que junten de los 7 años buenos, será la reserva de la tierra contra los 7 años de carestía que habrá en la tierra de Egipto. 7 años que sustentaron 7 años, pero a la vez dieron cosecha para 7 años más. Número 7, ok. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. De esos 7 días, en uno se guarda reposo, ¿ok? Fíjense, las leyes que estaba dando Joseph y todo en base a la interpretación tiene que ver con los números o las enseñanzas que Hashem nos da. Entonces, aquí llegó un año Shemitah entre todos estos, un año de reposo y donde se perdonan las deudas. Y todo eso pasó para que se multiplicara para otros 7 años. Ok, los que han estudiado estas leyes y esta proporción de la doble porción que hay, lo van a entender. El consejo pareció bueno a Paró y a todos sus sirvientes. Dijo Paró a sus sirvientes: ¿podrá acaso ser hallado otro hombre como este en quien se encuentre el espíritu de Elohim? O sea, les estaba haciendo ver que él era el único. Miren, vamos a dejar la lectura de los versículos aquí. No los quiero ataviar con tanto versículo para pasar a la explicación. Y ahí les dejo también otro para un comentario que hicieron, no voy a hablar mal, o comentarios que hacen, que si a veces vamos muy lento en la lectura o en la explicación, miren, es mejor porque se entiende más.
A veces nos emocionamos y sí, nos vamos bien rápido y esto y lo otro, y cuando todos captan, los que están presentes, pues más rápido nos vamos. Pero cuando son enseñanzas en las que tiene que haber un detenimiento para nosotros poder explayar la idea que se tiene de la enseñanza, la idea que está plasmada en la Torah, nos tenemos que ir despacito, ¿ok? Nos tenemos que ir tranquilitos para que nadie batalle. Y miren, te decía que el tema, la esperanza en la redención. Y ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, y me voy a enfocar en el versículo que leímos. Y sucedió al término de 2 años que el faraón soñó. Y he aquí que estaba parado junto al río. Muy bien, junto al río. Quédate con eso. Nos explica el Midrash. Esto es lo que está escrito. El hombre pone término a la oscuridad. Dios fijó cuánto tiempo debía estar Joseph en la oscuridad y en las tinieblas de la cárcel. Pero apenas se cumplió ese plazo, la Torá nos dice de inmediato, el faraón soñó. Estas son las palabras del Midrash. Muy bien, si te fijas en la lectura de la Torá, para cuando el faraón soñó, antes de eso de la lectura, vemos que se acabó el tiempo en el que Joseph tenía que estar en la cárcel, en los 12 años. Los 12 años que ¿quién decretó? Los decretó Hashem. Y podrás decir tú, ¿de oscuridad? Sí, fueron de oscuridad, si así quieres verlo. Pero Joseph, con todo el conocimiento que había adquirido de su padre, con todo el conocimiento que había absorbido de la Torá, ahorita lo vamos a leer, él lo puso por obra y la recordó. ¿Qué quiere decir? Bueno, podrá ser difícil para muchos, pero la recordó porque la memorizó, ok, y la puso por obra, puso en acción su parte, se siguió esforzando, y al cabo de los 12 años ya no había motivos para desacelerar la bendición que Hashem tenía para Joseph. Siempre que se esté explicando esto, date cuenta que eres tú mismo el que está recibiendo esta enseñanza para alguna parte de tu vida que necesita ser rectificada, que necesite la redención. Es decir, después de los 12 años, al segundo siguiente, Hashem se movilizó, si así quieres verlo, de una manera tan rápida que enseguida hizo que Faraón soñara para cuando este tiempo iba a terminar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Hashem aceleró el tiempo de la bendición por el tiempo de la oscuridad que ya había pasado, pero en ese tiempo de oscuridad Joseph siempre accionó para bien, tanto así que también se le hizo el administrador de la cárcel. Entonces Hashem ve eso, que cuando nosotros tenemos la prueba y somos tentados, tenemos la prueba que pasar, nosotros nos seguimos moviendo, nosotros seguimos actuando, nosotros nos seguimos esforzando, seguimos cumpliendo mitzvot. Y entonces al terminar el tiempo del decreto de esa prueba, Hashem se mueve y se acelera para que tú recibas la bendición. Ojo aquí con estas, cuando son bendiciones económicas, ¿sí?, materiales, hay una prueba que al final de ese tiempo tiene, que es la ira, el enojo. ¿Para qué? Para que la puedas recibir, ¿ok? Debemos saber que en este mundo cada cosa buena o mala tiene un límite y un fin. Dios dispuso las reglas en su mundo y fijó un lapso durante el cual cada ser humano debe cumplir con su cometido. Cada quien con cada quien. No tal por cual, ni me ando metiendo en la vida de los demás, ¿ok? Y nada de que porque si estás en pruebas es que estás haciendo mal. Es que ni lo que estudias no lo pones por obra. Es que esto y que el otro. No le vengas a decir eso a nadie. Nada más tenemos la jerarquía en la autorización que Hashem pone. ¿Para qué? Para que nos llamen la atención o nos jalen las orejas. ¿Sí? No te tienes que andar metiendo en la vida de los demás. Si la persona no cumple con su obligación y con las mitzvot que se le asignaron, ojo, a cada persona se le asignaron, desperdicia el tiempo que le otorgaron. El rey Salomón se refiere, cada cosa tiene su tiempo y una ocasión oportuna para cada propósito debajo del cielo, ¿ok? Para cada propósito debajo del cielo. Así como la Torá le ordenó a la persona que cumpliera los mandamientos, cada uno en su momento, así también, ojo, las pruebas que nos llegan a cada persona tienen un principio y un fin, ¿ok? También esas tienen un fin, la recompensa viene, ¿ok? Cuando esas pruebas terminan de cumplir su cometido, ¿cuál cometido? La corrección que cada uno de nosotros necesitamos, la que debíamos de superar. Entonces el Eterno se apresura a anularlos exactamente con la misma rapidez con la que llegaron, así de fácil. Ojo, cuando llegaron estos decretos,
La mayoría de los decretos no queremos ver la verdad de eso, pero no queremos ver, ok, que si me tocó que se me perdieran 100 pesos, no queremos ver, Dios me libre, lo digo como ejemplo, y nos libre a todos. No queremos muchas veces ver la raíz de lo que pasó y después lo vestimos de santidad. Bueno, pues es que están destinados para alguien que los ocupaba. Los ocupabas tú, pero los perdiste por una transgresión, ¿sí? Y rápidamente fue decretado y se te cayeron. ¿O no te ha pasado que de repente estás haciendo algo y muchos le llaman ahora el karma? Pero bueno, es al instante, es a veces Hashem se apura a cuando somos creyentes y al ser humano en un aspecto personal, porque es su creación más amada, a darle el coscorrón rápidamente para que despierte, ¿sí? No es que sea un padre malo, todo padre amoroso como lo es Él nos quiere corregir rápido para que nosotros retornemos a Él, y no a través de golpes ni aflicciones, sino que simplemente a veces nos pasan estas cosas. ¿No te ha pasado que estás haciendo algo y de repente te pegas en la cabeza, en la rodilla, y te das cuenta que inmediatamente tú habías cometido una transgresión? Bueno, te arrepientes, haces la teshuvá instantánea. Cuando no hacemos caso a eso, empezamos a tener pérdidas materiales. Dios nos libre, ¿sí? Dios nos libre de eso. ¿Dónde está el campo que más prueba tiene el ser humano por pasar? Primero que nada, la vista, el oído, lo sexual, ¿sí? Recordemos que Joseph también pasó por eso. Y después, las pruebas que tenemos físicas, espirituales, materiales que tienen que ver con nosotros mismos, ¿sí? La vestimenta, la comida, el calzado, todo eso, que son promesas que Hashem nos dice que nunca nos van a faltar. Pero en base a nuestras transgresiones es lo que decimos que no estás contento con tu parte, porque al estarlo, si tú nada más tienes 3 camisas y el de al lado tiene 5, tú estás contento con 3 y el de al lado con 5, ¿sí? El de al lado tiene más oportunidad de compartir, tal vez tú tienes para compartir solo una y quedarte con 2 y él para compartir 2 y quedarse con 3, ¿ok? Joseph el justo estuvo preso en Egipto varios años, ¿cuántos? 12. Pero cuando el Eterno decidió que había llegado el momento de salvarlo, rescatándolo de las tinieblas hacia la luz, de inmediato provocó que el faraón soñara. Y estos hechos finalmente desembocaron en la salvación de Joseph y en su nombramiento como virrey de Egipto, ¿ok? Como está escrito, y Joseph era el gobernador del país. Él era el proveedor de toda la gente de la tierra. Ojo, él era el proveedor de toda la gente de la tierra, ¿sí? No dice que exclusivamente de Egipto, de toda la tierra, incluido Israel, ¿ok? De toda la tierra. Joseph era un Mashiach en su época, ¿ok? Vete al tiempo del Mashiach. ¿Quién es? Vamos a decirlo así, el encargado, el administrador, proveedor de toda la tierra, ya guárdatelo aquí, ¿ok? Debido a que cada cosa en este mundo llega a su fin, así como Dios fijó un límite a la oscuridad al crear el mundo, así también cuando llegó a término el momento en el cual Joseph debía sufrir, el faraón soñó y necesitó que Joseph le explicara sus sueños. Al reconocer la sabiduría de Joseph, el faraón lo nombró gobernante de todo Egipto, Y aquí viene lo bonito. Lo nombró virrey de todo Egipto. Ok. Similarmente podemos entender las palabras de los sabios. Incluso cuando tenga una espada filosa apoyada sobre el cuello, uno no deberá desesperarse, sino que deberá esperar su salvación. Y esto mismo en enfermedades. Si tú te das a la tristeza porque te enfermaste, Dios nos libre, ¿sí? Hasta en la enfermedad debemos de actuar de una manera, voy a decírtelo así, pacífica pero optimista. Que nos duele la cabeza, bueno, Baruch Hashem, si así tú lo quisiste, así lo quiero. Y busca momentos optimistas y el dolor de cabeza se te va a ir. La migraña, la diabetes, para quien esté padeciendo diabetes, busque la alegría. ¿La alegría en qué? En comer bien. La alegría en regocijarse con las cosas buenas. También desaparecen, puedes corregirlo en tus vidas, ¿sí? Hashem es el creador de tu cuerpo. Él puede hacer que desaparezca ese cáncer, esa diabetes, esa presión arterial, esas migrañas, esa vista cansada. Que así sea, Hashem bendito, nos bendiga a todos con salud en el nombre de Yeshua. Y miren,
Ahora, cuando estamos inmersos en el exilio, rodeados de enemigos que planean cómo exterminarnos, y los sufrimientos crecen y las pruebas día a día y a veces no sabes cómo enfrentarlas, a veces nos hace sentir todo esto perdidos, engañados, mortificados. No hay desesperación en el mundo. A pesar de todo, pon atención en esto, tenemos prohibido caer en la desesperación porque no hay desesperación en el mundo, uno mismo se la hace. Tenemos que recordar que cada exilio llega a su fin, ¿sí? El exilio, el que está ahorita, bueno, el más largo, es el romano, si así quieres verlo. Y aunque el justo Mesías se demore, a pesar de todo debemos esperar cada día su llegada. Ojo, ojo con esto. Y está en modo de pregunta. ¿Cómo puede una persona llegar a abrigar esta esperanza en su corazón? ¿Sí? Ok. El Roé nos ha dicho aquí, ¿te has echado una plática con Mashiach? ¿Te has echado una plática con Él? ¿Te has tomado un cafecito con el Eterno? Ok. ¿Cómo puedes llegar a tener la esperanza en tu corazón? Ojo, ¿dónde? En el corazón. Aquí ya lo sabes, ¿sí? Aquí podrás tener los 5 rollos de Torah bien aprendidos de memoria, pero si la esperanza no está aquí, ojo, no hay sensibilidad alguna y por lo tanto no hay amor ni a ti mismo ni al prójimo, ¿ok? Y fíjate la respuesta. ¿Cómo puedes abrigar esta esperanza? Y ahí va para los que niegan la Torah y para los que dicen que la Torah ya no es. La redención final, la Torah es la parte fundamental para que la vida del creyente se conecte con la emuná en la redención final por medio de la venida del Mashiach, ¿ok? A través del estudio de la Torah y del cumplimiento de sus mandamientos, la Torah y los mandamientos tienen la fuerza de penetrar en lo más profundo del corazón del hombre y hacerlo olvidar, aunque sea un poco el dolor, estableciendo una gran fe completa en la redención final. La persona que pierde toda esperanza de ser salvada, es decir, la que no estudia, la que no pone por obra y deja de esperar al Mesías o deja de esperar a que Dios la salve de sus sufrimientos, se coloca a sí misma en una situación de un doble exilio, sin Padre y sin Redentor, ¿ok? Es decir, un exilio dentro de otro exilio, porque al abandonar los caminos de la Torah y sus mandamientos, se pierde la emuná y la esperanza en la redención final, hundiéndose a sí misma en las profundidades del exilio. Ok, maestro, Lupito, es que miren, los que no creen en el Mesías, ok, para ellos va a venir, no los critiques. Es que nosotros ya creímos. ¿De qué manera has creído? ¿Sí? No, es que la Torah ya no es, porque esto lo dice. ¿De qué manera creíste y en qué Mesías creíste? ¿En el romano, en el griego, en el que te impusieron, a las escrituras a las que les cambiaron? Dice que la esperanza está basada en la Torah y sus mandamientos, y con una completa emuná. ¿En qué? En la redención final. Y esa completa emuná, ¿sabes quién la corona? El Mesías, ¿sí? Yeshua HaMashiach corona esa emuná completa. Es el complemento total para abarcar toda la Torah y todos los mitzvot, para abrazarlos y emerger de nuestro corazón con una esperanza completa, amándonos a nosotros mismos y amando a nuestro prójimo. Y por ende, al hacer eso, nosotros vamos a expresar nuestro amor divino hacia el Creador. Lo vamos a glorificar, lo vamos a hacer sublime su nombre plasmado aquí en la tierra a través de nuestras acciones. Y nuestras acciones van a poner fin a sueños malos, a depresiones, a tristezas, a aflicciones. Inmediatamente cuando tú actúas de esta manera y pégale la alegría, el buen ánimo, el optimismo, la felicidad, Hashem bendito se va a apresurar ¿a qué? A que así como te fueron enviadas las pruebas, ¿sí? Inmediatamente venga la redención en ese problema en tu vida y la bendición venga tras él. Él es el que se apresura. ¿Tú crees que cuando da él la orden de que tú acabaste tu prueba y dé la orden de que tu bendición llegue, haya quien la detenga? Ya no. ¿Por qué? Porque quien estuvo encargado de darte esa prueba fue el Satán. Ok, si así lo quieres ver, sí, los emisarios del mal, todas esas acciones corrompidas que tú tuviste que hacer porque fuiste tentado, ok. Pero ya no tuvo la tarea, ¿por qué? Porque pasaste la prueba. Y entonces Hashem decreta que la bendición te sea entregada a ti.
Apresúrate a estar alegre, a estar optimista, a estudiar la Torah y a ponerla por obra para salir de ese pozo fangoso, de esa oscuridad. ¿Por qué? Porque en el principio del crear de Dios los cielos y la tierra y todo era confusión y vacío y todo estaba oscuro, pero enseguida vino la luz. Mi hermano, mira, no te aflijas, ¿sí? No te aflijas con tantas cosas. Analízalo, ponlo en detenimiento, ¿sí? Abre tu rollo de Torah. Abre tu libro de la Torah, abre tu porción diaria, lee tus salmos, glorifica, ensalza al Creador, ¿sí? Y pon por obra, así sea, en este día, una sola mitzvah la que se te haya puesto, pero cúmplela honrando la Torah. ¿Por qué? Porque al tú honrar la Torah, eres honrado por los mismos cielos, ¿ok? Y el Creador bendito se apura a que tu exilio termine y vengan las bendiciones a tu vida. En el nombre de Yeshua sea así para todos. Vamos a cerrar con esto. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Hoy se prende la segunda velita de Hanukkah. No se lo pierdan. Ya estamos a tiempo, ya está oscureciendo bien. Alégrense con su familia. Si no lo han hecho, no se preocupen. El próximo año estúdienlo para que lo festejen. Esta raíz de esta festividad, por eso estas parashat se estudian en esta época de Hanukkah, para enseñarnos toda la luz con la que tenemos que brillar. Cómo Yosef actuó, nos viene a enseñar eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una vida con luz, con alegría, con regocijo, con el buen ánimo, pero tenemos que impregnar esa Torah aquí en nuestra mente y esa esperanza albergada en nuestro corazón. Que el Eterno me los bendiga grandemente a todos. Vamos a cerrar con las oraciones. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos has entregado tu Torah, una Torah de verdad, y que has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Eterno donador de la Torah. En esta tarde, Abba, te entregamos este estudio y te pedimos por todas las personas que están padeciendo de una buena salud, Señor, que no la tienen. En estos momentos te pido, por favor, que la hagas llegar a sus vidas. Pon fin, Padre, a las pruebas en sus vidas y que la redención llegue a sus vidas. Refuá Shalom sobre todas ellas y también a las que están padeciendo de manera económica, de manera material, del buen sustento y de la buena parnasá. Hazles saber, Hashem bendito, que la redención también es para ellos en su vida. Y que nunca se pierda la esperanza en la redención final, y que nunca se pierda la esperanza de que tenemos a Mashiach y de que Él está con nosotros y de que en Él podemos cumplir todo esto que tú nos has ordenado. En el nombre poderoso de Yeshua te lo pedimos, Abba, bendito seas por siempre y para siempre, y bendito sea el nombre de tu reino glorioso por siempre y jamás. Amén, amén y amén. Que el Eterno me los bendiga grandemente, mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Disfruten esta semana con sus hijos, con su familia. Shalom.